Bienvenido a nuestra iglesia, gracias por estar aquí, muchas gracias, muy amable, gracias por estar con nosotros. Hoy está con nosotros trayendo la palabra el pastor Gabriel González. El pastor González es un amigo, quisiera decir. Yo creo que una iglesia fuerte es fuerte porque tiene cristianos fuertes y porque tiene amigos fuertes. Y yo tengo la gracia de que el pastor Gabriel me conteste el teléfono cuando lo llamo. Entonces yo dije, el pastor Gabriel es el pastor de la iglesia Box Day, es la iglesia más representativa de esta ciudad. Entonces muchas gracias por acompañarnos, bienvenido pastora a acompañarnos. Si usted pudiera acompañarnos con un aplauso, yo se lo agradezco mucho. No, el gusto es mío, el privilegio es mío. Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. El privilegio es todo mío, la invitación que muy generosamente me hace el pastor Sergio y los pastores fundadores de la congregación. En diciembre del año pasado cumplimos con mi esposa y mi hija 8 años de estar aquí en Pereira. Llegamos un 27 de diciembre a las 12 de la noche y solamente tuve el privilegio de conocer al pastor Sergio el año pasado y en Medellín, en una convención nacional de nuestra denominación que hicimos allá, y pues uno de los conferencistas invitados era un pastor de Pereira, yo no tenía ni idea quién era, y después de escuchar al pastor Sergio quedé muy cautivado por él y por su teología depurada y todo esto, y le admiro el esfuerzo que ha hecho para lograr ser lo que es hoy en el campo de la teología. Como es una línea por la cual he optado, creo que hubo bastante química y ya lo invité a nuestra congregación. Le tengo otras invitaciones para este año. Nos ha bendecido mucho cuando comparte la palabra de Dios y su amistad con nosotros, así que le agradezco de corazón esta invitación. Cuando voy a alguna otra iglesia por causa de mi trabajo, que también soy directivo de nuestra denominación, entonces me toca ir a visitar muchas iglesias, algunas aquí, otras fuera del país, pero la experiencia es la misma. Cuando uno conoce un grupo de hermanos, la familia de Dios, la familia es muy grande y tenemos la familia más grande y más maravillosa con sus defectos y sus cosas, pero es la única familia que tiene garantizada la vida eterna con el Señor en el cielo. Así que es un gusto para mí estar con ustedes, les respeto y trataré con todo. Ya he orado por esto para que el Señor me ayude. Yo sé que aquí, pues la palabra del Señor que se comparte es de muy alto nivel, entonces no es tan fácil venir a un lugar así, pero bueno, con la ayuda del Señor trataré de dar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que voy a hacer una oración y para que preparemos el corazón en lo que el Señor quiere hablarnos. Padre, te doy gracias por este privilegio que me concedes en esta mañana de estar con tu pueblo en este lugar, con tus hijos. Te pido, Señor, que me ayudes a compartir lo que tú has puesto en mi corazón, de manera que tu nombre sea honrado y nuestras vidas sean edificadas, que nuestros corazones sean como tierra fértil esta mañana para que tu palabra caiga como esa semilla que produzca fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a hablar esta mañana de un valor o una virtud que considero yo está en vía de extinción. Vaya pensando qué cree que puede ser. Algunos incluso le ponen fecha de vencimiento a esa virtud. Para otros no significa prácticamente nada. Pero la enseñanza del Nuevo Testamento la introduce como una propiedad esencial y vital en la iglesia de Cristo. Entiéndase en los miembros cada uno en particular. Les voy a hablar de la fidelidad, de la fidelidad. Cuando usted escucha la palabra fulano es fiel o fulano es infiel, ¿en qué piensa inmediatamente? Casi siempre uno relaciona esa palabra con la fidelidad en el amor. Si a usted le dicen fulano es infiel, ¿usted imagina, cómo así? ¿Se la está jugando a la esposa o a la novia? Es lo que uno piensa primero, ¿verdad? Ahora, la Biblia, y el apóstol Pablo usa bastante este término, incluso en los saludos que hace a la iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, cuando Pablo saluda a la iglesia de este sector, dice a los santos y fieles de Éfeso. Y no es un saludo protocolario, como cuando uno dice, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás?
Pero ese cómo estás es protocolario, a uno no le importa cómo está. Porque si le dice, venga, te cuento cómo estoy, y le cuento una historia a media hora, uno dice, ¿por qué le pregunté cómo estaba, cierto? Porque realmente los saludos son muy protocolarios, salvo algunos que no lo son. Y cuando Pablo menciona a estos hermanos como santos y fieles, no es solamente de esos apellidos o calificativos que nos damos entre los evangélicos, no. Está hablando de cualidades esenciales que nosotros debemos ser santos y debemos ser fieles. Aquí lo interesante es entonces saber qué significa ese ser santos, porque para algunos significa la santidad una cosa, para otros otra, o qué significa ser fieles. Y la fidelidad no solamente se enmarca dentro de las relaciones amorosas, la fidelidad va un poco más allá y de eso es que quiero hablarles en esta mañana. En primer lugar, la definición misma del término, y en eso pues aquí son muy ilustrados, tanto en el hebreo como en el griego del Nuevo Testamento, si utilizamos dos términos que son los principales que se traducen a nuestras Biblias en castellano como fidelidad, que es emuná y pistis, no sé si lo pronuncié bien, pero entonces nos habla de firmeza, los dos términos al combinarlos nos habla de firmeza, de fidelidad, de fe y de confianza. De hecho, la palabra pistis es la que nosotros conocemos como fe. La fe, la pistis, está en Hebreos 11, pero también traduce fidelidad, no solamente fe, o sea que prácticamente fe y fidelidad tienen la misma raíz. Ahora, como les dije que era una virtud, y es una virtud, las virtudes se originan en el carácter de Dios. O sea, todo lo bueno viene de Dios, no viene del hombre, no viene de la materia. Todo lo bueno se origina en Dios. Dios es el origen de todas las virtudes que puedan existir. Entonces, la fidelidad se origina en Dios y se manifiesta en el principio a través de su palabra. Cuando uno lee Génesis 1, uno encuentra en ese capítulo frases como esta: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue, vino a la existencia. ¿Dónde encontramos ahí la fidelidad? En una palabra firme que se cumple. Ese es el origen de la fidelidad, una palabra que se cumple. Porque más adelante vamos a ver que la infidelidad tiene mucho que ver con no cumplir con su palabra, ¿verdad? Te amaré toda la vida. ¿Y después qué? Entonces, esa palabra es una palabra firme. En otras palabras, la fidelidad tiene que ver con cumplir la palabra, cumplir lo que uno dice. No solamente en el amor, en los negocios, en las relaciones, en lo que sea, cumplir su palabra significa ser fiel. En Números capítulo 23, verso 19, lo leeré en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. En esa primera expresión tenemos implícito entonces que los hombres ¿qué? Mienten. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Y lo reafirma en la siguiente frase: Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Le suena familiar que uno por la mañana dice una cosa y por la tarde ya cambió de parecer? Dios no es así, por eso se dice que es inmutable. Finaliza el texto con dos preguntas. Primera, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? Segunda, ¿alguna vez prometió sin cumplir? Y eso nos deja pensativos, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces prometemos y ¿qué? De eso, ese es el comienzo, la base de la fidelidad. La fidelidad es en principio cumplir al pie de la letra la palabra empeñada. Es ejecutar hasta el final un compromiso. O sea que si usted le dice a su niño, si tú ganas el año te regalo una bicicleta, el niño ganó el año. ¿Qué pasó con la bicicleta? Uno hace muchas promesas a veces a la ligera y si no las cumple significa que es infiel. No solamente cuestiones del amor, es dar la palabra.
En el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de la editorial CLIE, en la página 909, encontré un dato que se los quiero leer porque me pareció muy interesante. En la versión de los 70 o la Septuaginta, cuando, creo que todos aquí saben lo que es la Septuaginta, la versión de los 70, esta traducción de todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, que se dice que fue traducido por 70 rabinos, otros dicen que 72, tal vez el pastor Sergio sepa el número exacto. En la versión de los 70, cuando la palabra fidelidad se refiere al hombre, como estamos hablando de griego, ponen pistis. Cuando se habla de que un hombre es fiel o practica la fidelidad, entonces ponen pistis, en el término que nosotros traducimos como fidelidad. ¿Qué significa o traduce fe, confianza y fidelidad? Pero cuando en esa misma versión la fidelidad se refiere a Dios, no ponen la palabra pistis, ponen aletheia, que es la palabra que traduce verdad. Y eso me pareció muy interesante. No he podido preguntarles a ellos por qué hicieron eso, porque ya se murieron hace rato. Pero alguna razón tenían ellos para hacer una diferencia entre la fidelidad del hombre y la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se fundamenta en la aletheia, en la verdad, porque Cristo mismo que encarnó la verdad dijo, yo soy la verdad. Y también dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. A veces lo imposible para nosotros es que digamos la verdad. Para Dios es imposible mentir. Él no puede mentir aunque quisiera. Entonces, aletheia es lo que ponen en la versión de los 70 cuando la fidelidad se refiere a Dios. Y después de pensar en ello, yo dije, yo estoy de acuerdo, porque la fidelidad de Dios es perfecta, es diferente a la nuestra. Nosotros fallamos mucho en eso. Así como la infidelidad se fundamenta en la mentira, originada en el padre de mentira, y el padre de mentira nos transmitió esa costumbre de mentir en nuestra naturaleza humana pecaminosa, así también la fidelidad de Dios se origina y se fundamenta en la verdad y fue encarnada en Cristo cuando vino a estar con nosotros. Dios es fiel, siempre cumple su palabra, incluso cuando nosotros no somos fieles, como dice Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta, verso 11 al 13, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Dos detalles aquí. Dice que si le negamos, Él nos negará, pero que si somos infieles, Él permanece fiel. O sea que no es lo mismo la negación a la infidelidad. El Señor dijo, si ustedes dicen que aquí no me conocen, yo también diría ya que yo no sé quiénes son ustedes. Pero es una cosa muy diferente negar a alguien que serle infiel a ese alguien. Entonces dice que si somos infieles, Él permanece fiel. Solo que a veces malinterpretamos esta línea pensando que yo puedo ser infiel y a Dios no le importa. Él tiene que seguir siendo fiel. Y la pregunta es, ¿fiel a qué? Dios es fiel a la palabra que Él da. O sea que si nosotros somos infieles, Él va a seguir siendo fiel a palabras como estas. Si no te arrepientes, vas a llevar el juicio. No es que Dios va a estar de acuerdo con que yo sea infiel y no va a hacer nada. Él sigue siendo fiel a lo que dijo. ¿Se acuerdan cuando Él le presentó a los israelitas en Deuteronomio 28 los dos caminos? Les dijo, si hacen esto bueno, van a venir todas estas bendiciones. Pero si hacen esto malo, van a venir estos castigos. ¿Dios es fiel a qué? ¿Solo a las bendiciones o a ambas cosas? Dios es fiel a lo que Él dice. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y en Romanos 3, del 3 al 4, dice así en la versión Palabra de Dios para Todos, dice,
Es verdad que algunos judíos no fueron fieles, pues no hicieron lo que Dios quería, pero su infidelidad impedirá que Dios sea fiel en hacer lo que prometió de ninguna manera. Mire cómo es el carácter fiel de Dios. Dice, aunque todo el mundo falle en cumplir, Dios siempre cumple lo que promete. Así está escrito para que por medio de tus palabras se demuestre que tú eres justo y vencerás cuando te juzguen. O sea que Dios siempre va a ser fiel a lo que Él dice. Así nosotros seamos infieles, pero Él permanece fiel a sus promesas para nosotros. ¿Qué pasa cuando uno es infiel, pero se arrepiente? Dios es fiel en perdonarnos, porque Él dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Afortunadamente, damas y caballeros, la fidelidad de Dios hacia nosotros no depende de la nuestra. Afortunadamente. Si usted y yo somos fieles, Él permanece fiel. Pregunta: ¿cumplimos cuando damos nuestra palabra, aún en lo que a nuestro juicio es aparentemente menos importante? ¿O nos da lo mismo cumplir que no cumplir? Entonces aquí viene la primera reflexión sobre la fidelidad. Sabiendo que la fidelidad se fundamenta en lo que nosotros decimos, en nuestra palabra, en lo que prometemos, entonces deberíamos pensar por unos segundos, ¿todas esas promesas que nosotros hemos hecho las hemos cumplido? A veces cuando hago este tipo de pregunta le digo a las personas, algo jocosamente, ¿usted se acuerda que cuando estábamos entre nuestra adolescencia y nuestra juventud y todo eso, y que de pronto nos ennoviamos y le decíamos a ese novio, a esa novia, yo te amo con todo mi corazón, yo sueño con pasar el resto de mi vida a tu lado, yo te amo, y dele con el te amo y deme con el te amo? Y a los 5 años se casó con otra. Entonces, ¿qué pasó con todas esas promesas? Con la palabra que dimos, nunca te dejaré, siempre puedes contar conmigo. ¿Se acuerdan de todas esas palabras que decimos y se las decimos a otras personas? Cuando me necesites, ahí estaré para ti. Pura carreta, perdónenme la expresión. Porque eso forma parte de nuestra naturaleza mentirosa. Porque la Biblia dice que todo hombre, con todo respeto, es mentiroso. Y eso incluye a las mujeres, también con todo respeto. Aparte de que ayer fue su día internacional, las felicito. Pero cuando dice todo hombre es mentiroso, incluye los dos sexos. Porque ambos compartimos esa naturaleza humana pecaminosa. Así como ambos compartimos la imagen de Dios, de igual manera, cuando pecamos, caímos en el mismo pecado y compartimos la misma naturaleza. O sea que los hombres mienten y con todo respeto las mujeres también. Salvo cuando se convierten a Cristo de todo corazón y nos convertimos a Cristo de todo corazón. Comenzamos a hacer el curso de decir la verdad. Así que es bueno preguntarnos cómo está nuestro nivel de fidelidad, sabiendo, en principio, que la fidelidad es cumplir la palabra. O sea, lo que usted promete. Usted le dice a alguien, nos vemos a las 5 de la tarde. Allá, espéreme a las 5. Y son las 6 y no ha llegado. Y a las 6 llega muerto de la risa. No, antes de eso llame. Diga, tengo un problema aquí, no puedo cumplirte lo que te prometí de llegar a tal hora. Eso habla de nuestro carácter fiel o infiel. Cuando prometemos algo, así aparentemente sea sencillo. Recuerde que cuando el Señor habla de la fidelidad en la parábola de los talentos, el Señor dice un detalle que me parece interesante. En lo poco has sido fiel. La fidelidad no es solamente para los grandes compromisos, para las grandes responsabilidades. No, la fidelidad se ve en lo poco, en lo pequeño, en esas promesas pequeñitas que hacemos. Cuando le dice uno a la esposa, yo voy a ir por ti a tal hora y vamos a cenar. Pero se queda por ahí con los amigos jugando y se le olvida. Y la pobre señora ya espere, bien peinada, bien arreglada. Y es el Día de la Mujer, peor. Así que debemos respondernos a esa pregunta para medir nuestra fidelidad. Y una última pregunta para ese tema.
Si hubiera un fidelómetro, ¿en cuánto cree que estaría su fidelidad del 1 al 10? Esa se la dejo ahí. Otro aspecto de la fidelidad consiste en seguir estrictamente las instrucciones de Dios. Se demuestra si se es fiel o no cuando sigo estrictamente las instrucciones de Dios. Y permítame poner brevemente el ejemplo de un gran hombre admirado por todos nosotros todavía, se llama Moisés. En Éxodo capítulo 25, verso 9 y verso 40, Dios le da a Moisés unas instrucciones precisas allá en el monte Sinaí, cuando ya Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Y lo dice así la nueva versión internacional, Éxodo 25, 9 y 40. Le dice Dios a Moisés: el santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Moisés es el gran líder de Israel. Ya hizo todos esos milagros por el poder de Dios para sacarlos de Egipto. Pasan el mar. Eran unos milagros que nunca se han vuelto a repetir y creo que no se volverán a repetir, salvo que Dios así lo quiera. Y cuando ya está para el Señor darle la constitución, la ley a todo ese pueblo para que oficialmente sean una nación con su estructura jurídica legal, entonces en medio de eso Dios le dice: vas a hacer una casita, un tabernáculo. Entendemos lo que es el tabernáculo de Moisés, con todos sus muebles, sus materiales, sus colores, su dimensión. Todo tenía que ser exacto de una maqueta, digo yo entre comillas, que Dios le muestra a Moisés. Dice: tienes que hacerlo exactamente como está aquí en esta maqueta. Colores, dimensiones, materiales, todo. ¿Por qué Dios era tan estricto en eso? Entre otras cosas, porque ese tabernáculo era un tipo de Jesús mismo. Los panes, el candelabro, el arca, todo eso hablaba de Jesús. Y cuando se habla de Jesús tenemos que ser muy precisos, porque cualquier distorsión que hagamos de Jesús se distorsiona el mensaje mismo. Ahora, Dios le dijo a eso a Moisés: tiene que hacer esto exacto. Bueno, Moisés lo hizo. La pregunta es: ¿lo haría exacto? ¿Sabe quién nos da información de eso? Y esto me parece dramático. Ustedes recuerdan que el primer mártir de la iglesia primitiva fue Esteban, uno de los diáconos de la iglesia de ese entonces. Y Esteban, la vida de Esteban fue relativamente corta. Al poco tiempo, Esteban estaba frente a una multitud enfurecida porque no querían a Jesús, lo despreciaban, lo odiaban, pero Esteban amaba a Jesús. Y entonces en ese mensaje que está en Hechos capítulo 7, el único mensaje que la Biblia registra de Esteban, no sé si él tuvo otras oportunidades de predicar, pero está plasmado en el capítulo 7 del libro de los Hechos este mensaje de Esteban. Y él estaba predicando no frente a una congregación como ustedes que están sentados, que están atendiendo acá. Estaba frente a una congregación embravecida, enardecida, que ya tenía piedras en la mano para matarlo. Y frente a esa congregación, él no se llena de miedo, o no sé hasta qué punto tenía o no tenía miedo, pero no lo demuestra en su predicación. Pero entre todo lo que dice, y todo lo que dice es importante, se acuerda de un detalle. Y creo yo, es mi apreciación particular, que ese detalle lo fortaleció también a él en ese momento tan crítico. Él dice lo siguiente en Hechos 7:44. Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio. Mire esto, hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. Él se acordó de ese detalle, no sé por qué. Eso habla de fidelidad. Y yo creo que eso le ayudó a él. Tengo que ser fiel a Dios así me maten. Pero se acuerda de que Moisés hizo
todo el modelo como réplica exacta de lo que Dios le dijo que hiciera. Y esa fidelidad de Moisés, el escritor de los Hebreos compara la fidelidad de Moisés con la de Cristo. Mire lo que dice en Hebreos 3, verso 2. Lo voy a leer en la traducción TCD. Discúlpenme que uso varias traducciones, pero a mí me gusta hacerlo así, es porque donde yo veo que es más claro para poder explicar lo que quiero decir, lo uso. Yo respeto todas las traducciones, los que solo les gusta una, está bien. Esto lo hago más por comprensión personal y también para el público. Dice en esta versión Hebreos 3:2, Él fue fiel a Dios, está hablando de Jesús, en la misión que Dios le asignó de ayudarnos. La comparación viene a continuación. Así como Moisés también fue fiel en su misión cuando Dios lo asignó para ayudar a todo su pueblo. La fidelidad de Dios, la fidelidad de Moisés comparada con la fidelidad de Cristo, ¿qué tal? ¿Y por qué se dice que Moisés fue fiel? Porque hizo todo como Dios le dijo que lo hiciera. En otras palabras, la fidelidad la demostramos cuando cumplimos las responsabilidades como se nos asignan, tal y como se nos asignan. Entonces viene una pregunta de reflexión. ¿Estamos haciendo las cosas como Dios nos dice en su palabra que las hagamos, o las estamos haciendo a nuestro capricho y parecer? Dios le habló a Moisés personalmente, cara a cara. A nosotros nos habla a través de su palabra. A través de su palabra nos dice cómo debe ser nuestro carácter. Y dependiendo del carácter será nuestra conducta. Cuando nosotros pretendemos tener una conducta sin un cambio de carácter, eso es simplemente una forma de fingir. ¿Me explico? Un muchacho es bien perezoso, pero quiere conseguir novia para casarse. Espero que eso es por ahí en otras partes. Pero como él quiere conquistar la chica, entonces la chica lo invita a que conozca a su familia, llega a la casa de los suegros y entonces él quiere dar una imagen de que es una persona diligente. Entonces la suegra dice, ay, mire, se dañó ese bombillo, yo se lo arreglo, suegrita, y va y consigue una escalera, lo baja y todo. ¿Y qué más hay que hacer? Y le dice la suegra, ese es el que te conviene. Mire ese muchacho, está fingiendo, es perezoso, se levanta a las 9 de la mañana, deja todo tirado, la mamá le recuerda los zapatos, todo. Pero allá está fingiendo una conducta que no es acorde a su carácter. O sea que la conducta auténtica debe depender de un carácter auténtico, no al contrario. Entonces, nosotros a veces tenemos la costumbre de hacer las cosas a nuestro parecer, no como nos dice la Biblia. En el caso del muchacho, ¿qué le dice la Biblia a los perezosos? Dice que el que no trabaje, que no coma tampoco. Si se aplicara eso, había mucha gente desnutrida en este tiempo. Si se aplicara esa norma. Estamos haciendo las cosas como Dios nos dice que las hagamos. En el trato del hombre a la mujer, trátala como, es un símil, como a su más frágil. A la mujer le dice respete a su marido. A los hijos le dicen honre a sus padres. Estamos haciendo las cosas como Dios nos dice. Cuando hacemos las cosas como Dios nos dice, a eso se le llama fidelidad. Moisés fue fiel porque hizo todas las cosas como Dios le dijo que las hiciera. Otro aspecto de la fidelidad. Hacer fructificar, y aquí he puesto entre comillas, el capital con el cual Dios nos ha dotado. El capital me estoy inspirando en la parábola de los talentos, porque cuando este señor de la parábola, que es un tipo del Señor de Dios, le reparte a esas 3 personas una cantidad de dinero. Le da a cada uno un capital, 5,000, 2,000, 1,000 monedas. Y se va.
Él espera que trabajen con ese capital, que lo hagan ¿qué? Fructificar. Fructificar. Ese capital no necesariamente es dinero siempre, en la parábola sí, para dar la enseñanza. Pero Dios a nosotros nos ha dotado con un capital que se llama destrezas, se llama habilidades, que vienen en dos empaques. Uno en el empaque natural, las destrezas o habilidades que nosotros recibimos de manera natural, como ser bueno para el arte, para las matemáticas, para algún deporte, para alguna cosa de estas. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, adicionalmente el Señor por su Espíritu Santo da destrezas espirituales también. O sea que tenemos destrezas naturales y destrezas o habilidades espirituales. Y cuando Dios nos dota con eso, es para que nosotros a través de esas destrezas las hagamos producir. ¿Y cómo las hacemos producir? Poniéndolas al servicio de otros. Mire lo que dice aquí la palabra en 1 de Pedro 4:10. En la Reina Valera contemporánea dice, ponga cada uno al servicio de los demás el don. Don es la palabra regalo, pero ese regalo habla de una habilidad, de una destreza, de una capacidad. Ponga cada uno al servicio de los demás esa capacidad, destreza que ha recibido. Usted no se la inventó, usted no la creó, Dios se la dio. Y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Así que no existe ninguna persona que no haya recibido ninguna destreza de Dios. Todas las personas reciben destrezas de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual. Todos recibimos algo. Entonces, el asunto es que a veces recibimos estas destrezas, estas habilidades, y no las ponemos al servicio de nadie. Eso lo representa el que recibió las 1000 monedas o un talento, que dice que enterró, escondió, ocultó, no puso a producir eso que Dios le dio. Y por eso Pablo le advierte a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:10, en la versión 60 dice, no descuides el don que hay en ti. La traducción del lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio. Cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza, el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. O sea que fue el Espíritu Santo el que a través de estos hermanos, en el caso de Timoteo recibió unas habilidades especiales espirituales y Pablo le dice, no las dejes de usar, o sea, siempre manténgalas al servicio de los demás. Entonces, esto lo que refleja es el trabajo responsable y diligente al servicio de Dios cuando nosotros somos fieles, ¿en qué? En poner a fructificar lo que Dios nos ha dado a nosotros a beneficio de otros. Por ejemplo, en las iglesias nuestras, nosotros atendemos a toda la población por edades. Atendemos niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, adultos. Tenemos una cantidad de divisiones, de segmentos. Entonces, por ejemplo, para enseñar a los niños se necesitan personas que tengan habilidad para eso. Que además de la habilidad tengan algo de pedagogía, entiendan las reacciones de las edades de los niños, etcétera, etcétera. Y hay personas que de manera natural tienen una habilidad para eso. Esas personas deberían estar en la iglesia sirviendo en eso. Hay personas que tienen por su temperamento, porque la idea de los temperamentos viene de Dios y Dios usa a través del temperamento ciertas habilidades que se destacan más en unos temperamentos que en otros. Entonces, por ejemplo, una persona cuyo temperamento sea predominantemente sanguíneo, es la persona que saluda siempre, que pregunta. Entonces, a ese lo podemos poner allá que saluda a los hermanos que entran, ¿no? Pongo eso como ejemplo. Pero si ponemos al sanguíneo a llevar la contabilidad de la iglesia, eso va a encontrar papeles allá, otro refundido, uno en el bolsillo, uno en la lavandería. Tiene perdido a todas las facturas. A este toca poner un flemático, que si es ordenado, organizado, ¿sí me explico? Entonces, aún a través de los temperamentos, Dios nos da habilidades ¿para qué? Para ponerlas al servicio de los demás. Cada uno según el don que ha recibido.
Adminístrelo bien poniéndolo al servicio de otros. La pregunta de reflexión: ¿estoy siendo fiel al poner al servicio de otros aquellas destrezas y habilidades con las que Dios me dotó? ¿O por mi propia pereza y negligencia no hago nada? Lo que equivale a ser infiel. Se es fiel cuando pongo al servicio de los demás lo que Dios me dio, porque así lo ilustra la parábola de los talentos. El que fructificó, los dos que fructificaron fueron bien calificados por Dios, y el que no fructificó, ya ustedes saben cómo terminó esa persona. Y por último, el último aspecto de la fidelidad que quiero tratar esta mañana es perseverar fieles al Señor y a su obra hasta el final. Perseverar en fidelidad. Ustedes se han dado cuenta de que muchas personas supuestamente se convierten al Señor. Bueno, es una forma como lo decimos, no necesariamente es así. Digamos, repite la oración de fe, se hace bautizar y a los 2 años ya no está. Uno dice, ve, fulano se apartó. Uno dice, fulana se descarrió, ya no volvió. Y sí, hay mucha gente en todas las iglesias locales que inician, pero acaban su fidelidad a los 2 meses, a los 2 años, a los 5, a los 10, y entonces no perseveran hasta el fin, sino hasta cierto punto. Por eso dije en principio que en este tiempo muchas personas le ponen fecha de caducidad a la fidelidad. ¿Por qué? Ustedes han dado cuenta que cuando se casa una pareja, normalmente en nuestras liturgias de matrimonio, algunos se leen los votos, y si no los leen, el mismo que celebra la ceremonia le dice, tú le prometes a esta fulana serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte los separe. Y dice el hipnotizado, sí. Dijo un pastor amigo mío, es que novio significa que no vio. Bueno, esa es la interpretación de él. Yo nunca he escuchado, y he asistido a matrimonios y he celebrado otros y etcétera, y nunca hasta el día había escuchado que en unos votos de eso le diga uno de los dos a su pareja, yo te prometo serte fiel 10 años. Yo te prometo serte fiel 8 años. Todos prometen hasta la muerte. Pero estos benditos le ponen fecha de caducidad, porque a los 5 años acaban su matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con la fidelidad hasta el fin? Y luego hay una cantidad de disculpas. No, es que fue por esto, por esto. Claro, yo creo que habrá algunos casos en que se justifica una separación, pero la Biblia misma incluye algunos casos de esos. Pero la fidelidad verdadera no tiene fecha de caducidad. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin. Hay un ejemplo muy bonito, ya voy a terminar. Ya me están haciendo así. Yo pensé que era que predicara sobre el hombre de la mano seca, pero no, entiendo que... Ya voy a terminar. 2 Timoteo 4, 6 al 8. Lo voy a leer en la traducción viviente, dice así. Está hablando Pablo. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Esta es una carta dramática. Lo último que escribió Pablo antes de morir. Yo no me imagino él en esa cárcel ahí escribiendo eso, pensando, escribiendo por raticos, pensando. No sé, no era algo tan sencillo. Sigue diciendo esto. He peleado la buena batalla. 2. He terminado la carrera. Y 3. Y he permanecido fiel. De eso se trata esto. Primero, pelear. Hay 3 términos aquí interesantes de los cuales se puede explorar bastante, pero solo voy a mencionar. Pelear la buena batalla. Y la idea es contra quién peleó Pablo. Porque algunos pelean contra los hermanos. Contra su propia naturaleza, contra sus propios miedos, contra sus propios temores, contra sus propias inseguridades, contra sus propias tentaciones, contra la oposición que había para extender el evangelio. O sea,
Pelear es pelear en todo sentido. Pero Pablo también dice en Timoteo que hay que pelear legítimamente. Pero bueno. Luego dice, he terminado la carrera. La carrera no se termina a la mitad. Con el Señor, la carrera se va hasta el final. Y por último dice, y he permanecido fiel. Oh, no es fácil permanecer fiel. Solo cuando el Señor está con uno y uno tiene una comunión íntima con el Señor y la fortalece, es la única forma de ser fiel. ¿Se acuerdan que Pablo en alguna ocasión dijo, frente a uno de mis juicios, ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron? Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. O sea que el Señor nunca nos deja solos. Y podemos ser fieles a Él porque Él siempre estará con nosotros. Y cuando Él ve una persona con un corazón para Él, nunca el Señor lo va a dejar. Y nunca nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y dice Pablo, ahora me espera el premio, la corona. El premio y la corona vienen producto de una vida fiel. Fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a mi cónyuge, fiel a mis promesas, fiel a mi familia y fiel a la iglesia de Cristo. Y cuando soy fiel, ¿qué me espera? El premio, la corona. Termino solo recitando 3 versículos. Hebreos 10:39, versión 60. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Espero que todos estemos acá. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese mismo versículo lo dice la traducción del lenguaje actual. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Damas y caballeros, lo que les voy a leer a continuación es lo que yo quiero escuchar al final, cuando vaya a la presencia de Dios, y espero que todos lo escuchemos. El amo lo llenó de elogios a los que hicieron fructificar y fueron fieles con los talentos. Dice, bien hecho, mi buen siervo fiel. Esto se va a mencionar en el saludo del ingreso al cielo. La fidelidad. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Frase final. Ven a celebrar conmigo. ¿Cuántos quieren celebrar en la casa del Padre? Cuando lleguemos allá, Dios no va a mencionar lo hábiles que fuimos para predicar, ni para cantar, ni para tocar, ni para ganar almas, ni para nada de eso. Es si fuimos fieles simplemente. ¿Por qué? Fieles en eso que Dios nos dio. No tenemos que competir con otros. Debemos ser fieles en lo que Dios ha encomendado a cada uno. La fidelidad tiene que ser restaurada en la iglesia de Cristo y en los miembros en particular, porque allá afuera se está volviendo una virtud en vía de extinción y también se ha metido un poco eso a la iglesia. Y no entendemos a veces qué significa ser fiel. Que el Señor nos ayude a todos a ser fiel.